Hoy es un día especial y la Iglesia de Jesucristo todavía tiene la oportunidad de poderse congregar. Creo que vendrán tiempos en que podrá ser difícil encontrarnos en este lugar. Pero gracias a Dios aún podemos hacerlo. Y tengo el inmenso privilegio de poder compartir la palabra en esta noche. Y he titulado este mensaje, Corazones llenos de paz en medio de las circunstancias adversas para entrar en el reposo de Dios. Así que necesitamos tener paz para poder entrar en ese reposo de Dios. Y cuando uno piensa en la palabra paz, ¿qué viene a su memoria? A ver. Tranquilidad. ¿Cómo? Solo tranquilidad. Bueno, este concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud, ¿verdad? Un estado de quietud donde no tenemos problemas, donde no estamos enfermos, donde tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, donde no tenemos enemigos, donde no tenemos problemas con los vecinos, ¿verdad? Ese es el concepto humano de paz. Y el origen, ¿verdad?, de esta palabra paz en el hebreo es shalom. Y no sé si usted ha escuchado de pronto a los judíos que se saludan así, shalom, ¿verdad? Y esa palabra shalom tiene su significado de paz y bienestar. Paz y bienestar. Y sabe que todas las palabras que se originan en el hebreo, no solamente es poder escuchar su pronunciación, sino que ella engloba, ¿verdad? En lo que se está diciendo, engloba las emociones, las intenciones y los sentimientos que hay cuando esa persona saluda a la otra con esa palabra shalom, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que tenga paz en su interior, ¿verdad? Le está diciendo que esté calmado, que esté tranquilo. No sé si usted ha escuchado, haya paz en este hogar. Recuerdo una hermana que se congregaba con nosotros, que cuando ella o yo la acompañaba a hacer visitas, ella decía, paz en este hogar, paz en este hogar. Y a mí me llamaba como la inquietud porque ese era su saludo. Paz, reine la paz. Otra vez se decía, reine la paz en este lugar. Qué lindo, ¿verdad? Que usted pueda llegar a un hogar, ¿verdad? Y pueda decir eso, reine la paz de Dios en este lugar. Está encerrando la intención y el deseo de su corazón de que en ese lugar las personas que vivan en paz, vivan en paz. Y quiero decirles que la paz es una compañera para toda la vida. Es una compañera para toda la vida. Y la paz debe acompañarnos en cada circunstancia de nuestra vida, nos debe acompañar en nuestros movimientos, en nuestros desplazamientos, en nuestro despertar, en nuestro acostar, cuando salimos, cuando nos relacionamos. Eso quiere decir que la paz es muy importante en la vida del ser humano, en la vida del ser humano. Y quiero poder mostrarle a través de la palabra cómo muchos, ¿verdad?, de estos grandes hombres y mujeres experimentaron esa paz en medio de las circunstancias y cómo los acompañó. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Ahí estaba hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. Todos conocemos la historia de esta mujer, ¿verdad? Dice las escrituras que ella estaba en medio de todas esas personas que estaban siguiendo a Jesús. Y yo pensaba, Dios mío, una mujer con 12 años, con un flujo de sangre, era una mujer que estaba muy débil. Y la gente era así, cantidades de personas. Y al Señor Jesús lo apretujaban todo. Y de pronto esta mujer logra llegar y tocar.
Y ella podía pensar si al menos pudiera tocar el borde de su manto, si al menos pudiera escuchar su voz, ¿verdad? Y ella pudo llegar y tocar el borde de su manto. Y el Señor, ¿verdad? Jesús siente cuando de él salió poder y él buscaba a esa mujer. ¿Quién me ha tocado?, le preguntaba a sus discípulos. Y sus discípulos decían, con tanta gente, Señor, ¿quién estás preguntando? ¿Quién te ha tocado? Pero él buscaba a esa mujer y esa mujer estaba como apenada, ¿verdad? Y de pronto sale y le dice, Señor, y le cuenta todo lo que ella estaba viviendo. Y en el versículo 34 le dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Y quiero decirle que la fe de esta mujer produjo paz. ¿Y sabes cuál fue el milagro? Esa sanidad que ella recibió. Yo no sé hoy qué estás padeciendo tú a nivel de tu cuerpo, pero yo quiero decirte que la fe que hay en tu corazón va a producir esa paz y esa paz va a desencadenar un milagro de sanidad. Miren, yo siempre he creído en mi espíritu, o sea, estoy tan convencida que el Señor para mí es mi sanador. Y yo desde hace muchos años he dejado de tomar pastillas, o sea, yo poco tomo pastillas. Si es un dolor de cabeza, yo oro, pero el último día el domingo antes pasado, ¿verdad? Que se cerró el aniversario. Yo ese día recibí sanidad y son de esas veces que Dios me sorprende. Tenía como 3 semanas atrás de tener unos dolores musculares, pero señores dolores, de esos que te cogen el cuello y pareciera que algo te caminara. Y yo venía orando al Señor y entregándole mis cargas, porque eso eran cargas que producían ese dolor en mi cuerpo. Y ese día aquí en el altar, Dios mío, yo le decía, Señor, tú eres mi sanador y tú vas a sanar. Y yo me tocaba y yo me oraba. Y yo les quiero decir que desde ese día hasta hoy, ese dolor se fue. Ese dolor se fue. Porque yo he creído que Él es mi sanador. No es una pastilla, no es un médico. Yo me sujeto, pero en lo que pueda no tomar pastillas, no lo hago. Oro a Dios y veo sus milagros en mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas? Solo fe, y esa fe te va a producir paz y esa paz va a desencadenar en ti ese milagro que estás esperando. Lucas capítulo 7, versículo 50. Y ahí está hablando sobre esta mujer que regó el perfume de alabastro, ¿verdad?, en los pies del Señor. Porque quiero mostrarles que esa paz, ¿verdad?, va muy juntamente con la sanidad, pero también va juntamente con la salvación. Y mire qué lindo que esta mujer, ¿verdad?, dice la Escritura que ella había escuchado de un Jesús que perdonaba pecados. Y se enteró que Jesús iba a visitar a un fariseo y ha llegado allá. Y en ese momento, cuando lo ve, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que ella hace? O sea, se rinde a sus pies y empieza a llorar. Y sus lágrimas empiezan a bañar los pies de Jesús. Y dice la Escritura que con sus cabellos, ella seca sus pies y los empieza a besar. Imagínense eso, los empieza a besar y luego empieza a ungir sus pies. Y sabe, en medio de todo eso yo me imagino a esta mujer diciéndole perdona mis pecados, porque era una mujer pecadora, dice la Escritura. ¿Qué pecado practicaba? No lo sé, ¿verdad? Pero era Jesús viendo el corazón de esta mujer, cómo lo adoraba. Cómo la adoraba. ¿Y sabe qué le dice en ese versículo 50? Dice, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate tú cómo podemos ver aquí que ese perdón, ¿verdad?, que ella recibe produce paz en su corazón. ¿Y sabe qué se desencadenó? La salvación del alma de esta mujer.
la salvación de su alma. Entonces, qué precioso es los pecados, ¿verdad? Traen carga a la vida del ser humano, es una carga, es algo que pesa en el ser nuestro cuando uno peca contra el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando uno hace lo indebido, pero hay la oportunidad de poder pedir perdón. De poder pedir perdón, y al momento de uno pedir perdón, esa paz viene y inunda nuestro corazón. Y ese regalo de salvación lo recibe aquel, ¿verdad?, que reconoce su condición de pecador. Y en el capítulo 2 del libro de Lucas, ahí mismo en su versículo 25, ahí está hablando de Simeón. Dice la escritura que era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo le dice a él o le revela que no moriría sin antes ver al Mesías. Entonces llega el momento en que sus padres llegan con el niño, ¿verdad? Y cuando él ve, ¿sabe qué? Expresa: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación. Entonces, aquí podemos ver que la esperanza produce paz. ¿Y sabes cuál es el resultado? Es poder morir en paz. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti. Que uno a veces dice: ¿será que mis ojos verán la conversión de un hijo, de un esposo, de unos padres? Pero si el Espíritu Santo te ha dado promesa que en vida verás ese milagro, eso va a producir paz en tu corazón y se va a desatar el milagro de ver salvo al que tú deseas ver salvo, sirviéndole al Señor, creyéndole a Él. Entonces, la esperanza produce paz. Produce paz. Hay una palabra, hay una promesa que, ¿verdad? Una promesa, y el Señor me decía el Señor: ¿qué anhelas tú? ¿Qué anhelas tú en tu corazón? ¿Qué quieres ver? Y yo le decía: Dios mío, que mis hijas nunca se aparten. Que aún yo parta de esta tierra, mis hijas te sigan sirviendo y mis generaciones te sirvan a ti, Señor. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. La conversión de mi familia, el deseo de a las personas que yo pueda compartirle de la palabra puedan recibir y puedan ser salvos. Puedan ser salvos. No sé qué esperanzas, ¿verdad?, tienes tú hoy. De pronto ves a tus hijos, de pronto ves a tu cónyuge, de pronto ves a algún familiar, amigos, ¿verdad?, tan lejos de Dios, que eso te puede producir no paz en tu corazón, sino angustia. Pero ¿sabes qué? Si el Señor te ha prometido que tus ojos verán la salvación de tus seres queridos, eso te va a producir paz. Y esa paz va a desencadenar el milagro y lo podrás ver antes de que tus ojos se cierren. Antes de que tus ojos se cierren. La paz que Dios nos ofrece es una paz que no depende de las circunstancias que estamos viviendo. No depende de las circunstancias, de lo que hoy tú estás viviendo, ¿verdad? Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. 4 cosas dijo Jesús aquí. Primera, que era un regalo, que la paz es un regalo. Segundo, no es cualquier paz, es un tipo, ¿verdad?, particular de paz. Es una paz diferente a la que el mundo da, no es como la que el mundo da. ¿Y sabes cómo es esa paz? ¿En qué consiste esa paz? Dice: sin miedo en el corazón
y sin confusión en la mente. Dígale, la paz que Dios me da es sin confusión, es sin miedo en el corazón, sin confusión en la mente. Y hace algún tiempo escuchaba cómo uno puede dejarse confundir fácilmente con las cosas que escucha. Escuchaba a una mujer decirme todo lo que estaba viviendo a nivel de familia, de pareja y de mamá. Y les voy a decir una cosa, que esas palabras de esa mujer, yo llegué a identificarme con todo lo que ella decía. Y empieza a producirse en mí unas luchas internas en mis emociones, que llegó un punto en que ya yo no las podía controlar. Y yo pensaba, y yo tenía enojo, y yo tenía tristeza, tenía episodios de enojo, tenía episodios de tristeza, tenía episodios de angustia, de inconformidad. Y llegó un momento en que me tocó que decirle, Señor, ayúdame ya con esto porque ya no lo puedo controlar. Había una confusión en mi mente y mis emociones estaban batallando. Y lo que hice fue llorar y decirle, Señor, perdóname por dejar, ¿verdad?, que todo lo que yo recibí de esa mujer me hubiese de alguna manera confrontado, pero que hubiese llegado a ese punto de tocarme tan profundamente y llegar a esa crisis fue lo terrible. Y recuerdo que ese día yo le decía al Señor, perdóname y dame tu paz. Y le quiero decir que eso fue un alivio para mi ser interior. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Que confunde tu mente y que altera tu parte emocional. Hubieron 2 mujeres que me llamaron en estos días a decirme si ya yo había escuchado un audio que estaba circulando por las redes, donde había, creo que era una enfermera en los Estados Unidos que decía que venía una cepa más fuerte y que posiblemente aún los supermercados no iban a abrir y que había que comprar alimentos por algunos meses. Yo no sé quién lo escuchó. ¿No lo escucharon? Bueno, me llamaron, alguien de acá de la iglesia me llamó a preguntarme y yo tampoco lo había escuchado. Decía que por 6 meses había que comprar alimentos no perecederos porque lo que venía era terrible. Y yo me quedé como pensando en eso y yo decía, Señor, esas son noticias que le pueden robar la paz a cualquiera. Si usted, ¿verdad?, llega a creer en todo lo que se está diciendo, perdemos el año. Llegamos a confundirnos tanto en nuestra mente, ¿verdad?, y a alterar nuestra parte emocional que vamos a enfermar. Se va a llenar nuestro corazón de temor. Nuestra seguridad está en Él. Él es nuestra seguridad. Él nos ha dicho que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Que pase lo que pase, Él va delante de nosotros. Que pase lo que pase, así como Jesús está escondido en Dios, así la iglesia está escondida en Cristo. Y hay palabras que Él nos da para que nuestro corazón esté reposado, Cuando el Señor nos dice, les doy un regalo, no es cualquier, ¿verdad?, paz. Él nos está diciendo, yo te doy mi paz en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de lo que estás viviendo. Yo te doy mi paz, no como el mundo la da. Y sabes que esa paz que Él nos da, ¿verdad?, Él puede hacer, ¿verdad?, que de inmediato que usted esté en esa aflicción, Él derrame su paz en su corazón, sí, porque yo lo he experimentado. En medio de las tribulaciones, de las angustias de mi corazón, cuando clamo a Él, inmediatamente viene su paz sobre mi corazón. Y puedo estar tan segura y descansa mi alma. Pero si usted está en angustia, si usted está en aflicción y no ora, no le dice, Señor,
obra, haz algo en mí. Usted va a seguir en esa angustia, usted va a seguir en esa aflicción, usted va a seguir en esa dificultad emocional, en esos pensamientos locos, buscando cómo soluciona, buscando por dónde meterse, buscando cómo excusarse, buscando esto, buscando lo otro. Pero cuando viene la paz de Dios sobre el corazón del creyente, hay un reposo profundo en nuestro ser interior que te deja quieto, que te pone el freno, que no te permite que vayas a tomar una mala decisión o vayas a hacer algo que va en contra de los principios de la palabra. Eso hace la paz de Dios, ponerte freno, que tu cuerpo no se enferme, que tu ser interior no se altere. Eso hace la paz de Dios. Y ahí podemos experimentar ese reposo. Ese reposo. Y ayer tuve un día bastante... Yo tengo responsabilidades, como sé que aquí todos tienen. Tengo responsabilidades en mi casa, a veces de cocinar, de lavar, de hacer aseo. Tengo también responsabilidades en mi trabajo. Soy la única empleada que tiene esa empresa y que atiende a más de 140 asociados. Llame por teléfono, escríbanme correo, mándeme WhatsApp y todo lo tengo que resolver. Y encima mi esposo me da otras responsabilidades más. Él nada más le llama, Ara, ta. Y ayer fue uno de esos días, pero yo me gozaba, estaba físicamente cansada, ¿sí? Pero yo me veía y yo decía, ay Señor, qué tranquila estoy. Aunque en los lugares que fui me tocó esperar como 1 hora y media cada uno. Y yo sentada ahí viendo la tranquilidad de mi ser interior. Y mi hija Sari, que es la que muchas veces me acompaña, me bajaba el tapaboca y me decía, ¿está bien, mamá? ¿Está bien, mamá? ¿No estás estresada? Yo le decía, no, hija, ya voy superando eso, Y se puede superar. Mira, y bueno, tienes las responsabilidades eclesiales, también los compromisos que uno ha adquirido con Dios acá, que hay que correr para acá, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿verdad? Pero en medio de todo, yo me he podido gozar y hacer las cosas con amor, no con queja en ninguno de los 3 frentes que tengo. Y me he divertido, porque es así, me he divertido. Cansada estoy, pero estoy bien. Y el Señor me decía, Ara, la cama no es tu descanso soy yo. A veces cuando estamos cansados, ay, me voy a acostar porque estoy muy cansada. Y a veces uno se levanta con un dolor más en el cuerpo, ¿verdad? Porque nuestro descanso es Él, ¿verdad? Es una paz que nace de adentro hacia afuera. Es una paz que nace aquí y sabemos que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La paz. Y esa paz era lo que había en el corazón de Daniel en el foso de los leones. Y quiero leerles esa cita en Daniel capítulo 6, en el versículo 17. Ya usted sabe la historia. En el versículo 23 dice Daniel, mi Dios, bueno, el rey había dado un edicto, ¿verdad? Y en el corazón del rey había amor por Daniel. Yo creo que ese rey amaba a Daniel de alguna manera. Y se acostó, pero él no pudo dormir esa noche pensando en Daniel. ¿Será que los leones ya se comieron a Daniel? Y se levanta muy de mañana y se va corriendo a ese foso. Y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le responde, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Mira qué hermoso este muchacho, ¿verdad? Esa actitud de confianza que tenía en su Dios. Y esa confianza que él tenía en su Dios
produjo paz en el corazón de Daniel. Y se puede evidenciar el milagro que no permitió que esos leones despedazaran a Daniel y sus amigos. Entonces, la confianza en Dios en estos tiempos es importante. Es muy importante. Cree, pero también confía. Y se desencadenará esa paz que necesitamos y podremos ver los milagros de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. También conocemos la historia y por tiempo les voy a leer en Hechos capítulo 16, en el versículo 25. Ellos son llevados a la cárcel porque habían sacado un espíritu de adivinación de una muchacha y viene toda esa cantidad de gente, ¿verdad? Y lo lleva para que lo metan a la cárcel. Y dice la palabra que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Miren lo que sucedió. ¿Usted cree que los Pablos y Silas de este tiempo podrían actuar como ellos lo hicieron? Y no era una cárcel especial o cómoda. Dice la palabra que lo metieron en lo más, como más profundo de esa cárcel. Y alguna vez leía que esa cárcel era como de pisos y había algo, o sea, el último piso fue donde los metieron. Y dicen esos historiadores que todo, ¿verdad? Todas las heces, todo eso era lo que caía. Y ellos recibían todo eso. Así decía ese historiador y yo me imagino lo terrible de eso, porque a ellos les colocaron unos cepos y ellos no se podían mover. Y ahí me imagino que hacían todas sus necesidades, más las que recibían de los otros presos que estaban allá. O sea que era algo horrible. Y en medio de todo eso, ellos oraban y cantaban. ¿Creen ustedes que ellos tendrían paz en su corazón? ¿Será que los Pablo y los Silas de este tiempo soportarían algo así? ¿Será que los Daniel de este tiempo soportarían algo así? ¿Cuánto nos hace falta confiar, verdad? Creer que en medio de lo que podamos vivir, Él está con nosotros. Y lo más lindo es que desea derramar su paz en nuestros corazones. Me preguntará, y aquí podemos ver que el no defendernos cuando estamos siendo vituperados, señalados, ¿sabe? Eso produce paz. ¿Y sabes qué se desencadena? Un milagro. Y es que Dios peleará por nosotros. Es que Dios se glorificará en nosotros. Es que Dios nos defenderá. Eso se va a desencadenar cuando tú y yo no nos defendamos. ¿Cómo lograr esa paz? Y quiero que vaya al libro de Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo primero que dice? No se preocupen por nada. Y quiero decirles que esto no debe rayar en la irresponsabilidad. No hay algo en el hogar, algo que falta. No te alteres por eso. Dios proveerá a sus necesidades. Dios proveerá de alguna manera.
Alguien te sorprenderá. Dios enviará a alguien a tu casa. Enviará unos oídos para que te escuchen. Enviará unos pies. Enviará unas manos para que te abrace. Pero no te preocupes por nada. A veces pensar, ¿verdad?, en una dificultad que uno esté pasando y llegar a estar a ese nivel de no preocuparnos porque Dios está al control. Yo sé que para muchos eso cuesta. Eso cuesta. Pero nosotros tenemos, su iglesia debe llegar a ese nivel. Y no es el ser irresponsable y no es darle la espalda a las cosas, no se trata de eso. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo allí, ¿verdad? No se preocupen por nada, yo estoy al control. Yo estoy al control. No sé qué estás viviendo, no sé qué aflicción tienes en tu corazón, si estás oprimido por algo, si estás triste, ¿verdad? Pero quiero decirte, Dios está al control. Dios está al control de lo que estás viviendo. Y lo otro que dice, oren por todo. Es allí que cuando estamos en esa dificultad, lo menos que hace su iglesia es orar. Algunos lo harán, algunos otros no, ¿verdad? Pero nos está diciendo, oren por esa necesidad. Oren por todas las cosas. Y dice el otro, dígale a Dios lo que necesita. ¿Qué necesitas? Dile eso que necesitas. ¿Qué estás necesitando hoy? Dile a Dios lo que necesitas. Y dice, sé agradecido, dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y lo último es darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y así es que se logra la paz, no preocupándose, orando, diciéndole a Dios lo que necesitamos y dando las gracias a Dios por todos. Y dice en el versículo siguiente, así experimentarán la paz. Solo así podrán experimentar esa paz. Es solo así. No hay ninguna otra forma de experimentarla. Solo así la podrás experimentar. Aunque no entendamos lo que está pasando. Aunque hoy recibimos una mala noticia. Aunque hoy nos hayan dicho, trabajas hasta el 31 de diciembre. Aunque no veas por ahí que las hojas de vida que has enviado no ha resultado nada. No te preocupes, ora. Dile a Dios lo que necesitas y sea agradecido. Y dice, no entendemos lo que está sucediendo, lo que se avecina. Dice, y la paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Solo en Cristo es que nosotros podemos experimentar esto. Fuera de Él no. Ayer mis asociados le pagaron unas primas. Les pagan el salario y le pagan 2 veces el salario, o sea, reciben 3 salarios. Y una mujer me llamó en la noche, me dijo, Araceli, me descontaste y me dejaste 300,000 pesos en la cuenta. Esa fue una de las más bajitas porque hubo descuentos más altos. Y me dice, Araceli, me descontaste todo y me mandó el pantallazo de cuánto dinero le había dejado. Y ahora yo qué voy a hacer con esto, estoy desesperada. Y yo le decía, Clau, tranquilízate. ¿Qué me descontaste así? Yo le dije, tenías un crédito educativo, tenías 3 créditos y todos esos los respaldabas con esa prima. Entonces me decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y yo le digo, Señor, dale paz allí donde está. Yo le dije, yo cuando mañana llegue a la oficina, yo reviso y te digo que te desconté. Y efectivamente esta mañana llegué y le escribí. Y me dijo, Ara, anoche lloraba, me decía, lloré.
desesperada, tengo otros compromisos y nada más quedaron 300,000 pesos. Y un desespero, eso le cogió un dolor por acá, por acá. Y bueno, y pudimos resolverle otro crédito más para que pudiera suplir lo que tenía que suplir, ¿verdad? Y le aconsejaba ciertas cosas en ese momento y ella me decía, sí, yo sé, pero yo soy viuda, tengo 2 hijos en la universidad. Y yo decía, pero ten paz, Clau, ten paz, eso te va a enfermar. Sí, porque me está doliendo, tengo un dolor que no aguanto, que no sé qué. Entonces, fíjate tú, ¿verdad? Cómo la parte económica está alterando terriblemente el corazón de las personas que labora. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Yo aprendí hace años, los pastores nos invitaron una semana a recibir unas enseñanzas de un grupo que vino de Bogotá. Y una de las cosas que quedó grabada en mi corazón fue que yo no puedo desviar lo que ya yo tengo destinado para algo. Eso quedó tan sembrado en mí que si yo tengo que pagar algo, o sea, yo no desvío ese dinero, porque después ¿cómo lo voy a suplir? Entonces a la gente se le hace falta coger lo que es del arriendo para comprar comida o para comprarse un vestido y después. Entonces no tenemos que desviar los recursos, esos gastos fijos deben estar siempre ahí. Entonces, fíjate tú cómo necesitamos esa paz de Dios, ¿verdad? Y ¿cuántos la anhelan? ¿Cuántos la anhelan? Mira, aún yo me sorprendo hoy porque recuerdo que cuando enseño yo voy rápido. En pandemia aprendí a bañarme pausadamente, a disfrutar el baño. Sí. Porque estoy luchando con comer despacio. Toda la vida viví corriendo. Y recuerdo que mis hijas cuando estaban pequeñas, que las tenía que llevar al colegio, me decía Miley, mami, parecemos unos carritos de carrera. Imagínate tú, viví corriendo por largos años, con unas angustias dentro de mi corazón. No disfrutar un baño, no disfrutar comer, por andar corriendo, por vivir en un caos dentro de mi corazón de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no disfrutar eso. Y en pandemia aprendí a disfrutar un baño tranquilamente y hoy lo hago. Aquí eso lo superé. Ahora estoy con la comida. Con la comida tenemos que sentarnos a la mesa reposadamente, con paz en nuestro corazón y comer. Porque esa comida que uno se come corriendo, eso no alimenta. No está conectado el cerebro con el estómago. Está conectado con las emociones y el pensamiento que te dice, apúrate que te va a dejar el bus, apúrate que vas a llegar tarde a la empresa, apúrate que te van a cerrar el banco. Entonces tenemos que vivir en ese reposo y eso hay que aprenderlo. Hay que vivirlo. Y de pronto usted ve personas que no expresan esa desesperación porque aprendieron a contenerla, pero por dentro son un volcán. Entonces hay que aprender a vivir en este reposo a través de la paz, a través de la paz. Y el Señor nos dice en el libro de Números, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el libro de Salmos, el Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. En el libro de Isaías, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. En el libro de Jeremías dice, he aquí, yo le traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el libro de Lucas, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz.
En el libro de Juan, la paz os dejo, mis paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En el libro de Romanos, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Segunda a los Corintios dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. En el libro de Colosenses, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos promete su paz. Y recuerde que la paz consiste sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. Hágalo. Sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. En eso consiste la paz del Señor. Allí donde está, yo quiero que te puedas poner en pie y puedas en este momento meditar con el Señor. ¿Cómo está tu nivel de paz? Yo no sé si no tienes paz, si tienes un poquitico o estás ardiendo en esa paz, en esa tranquilidad. No sé si a este punto has podido llegar a las metas que tu empresa te exige, ¿verdad? No sé qué cosas no has resuelto y eso te está produciendo un caos en tu corazón. No sé si de pronto tienes sueños, ¿verdad? Y no los has podido alcanzar, o cosas que quieres ver y no las has podido alcanzar, y eso ha perturbado tu corazón. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo hoy quiero experimentar lo que es estar sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente, Señor. Yo quiero experimentar eso en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.